Bienvenidos a una nueva edición del podcast de jardinería y paisajismo. El espacio en donde comparto todo lo que sé y lo que voy aprendiendo del mundo de las plantas, la jardinería y las actividades en la naturaleza. ¿Para qué? Para que puedas disfrutar cada día más del entorno verde. Y hoy tengo una entrevista de esas que nos llevan a conectarnos con la naturaleza de una forma increíble. Hoy nos acompaña. Quien está en YouTube lo va a poder ver. Quien esté también conectándose desde Spotify, vamos a hacer la primera prueba con video. Hoy nos acompaña Marc Ayats-Plana, guía certificado de baño de bosques por la Asociación de Terapia de Naturaleza y de Bosque, y es cofundador de Trazos de Bosques en Mallorca. Tiene más de 20 años acercando a personas a la naturaleza desde organizaciones sociales y proyectos comunitarios. Marc se especializó en el 2020 en la práctica del forest bathing, combinando guía de inmersión sensorial con arte y naturaleza junto a la ilustradora Nívola Ullá, que también ya nos visitó. Bienvenido, Marc, qué gusto tenerte aquí en el podcast y poder difundir este trabajo que están haciendo ustedes tan maravilloso. Hola Claudio, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer hablar de estos temas, me encanta y encantado de estar en este podcast porque además yo también le doy un poco al tema de la horticultura terapéutica, como sabes, entonces es como que creo que viene muy a cuento. Para quien no lo conoce todavía, Marc es ambientólogo, es autor y guía certificado de baño de bosque que trabaja desde Buñola, en Mallorca, desarrollando experiencias de inmersión sensorial en la naturaleza. Bien, perdón. Para quienes se sumaron como oyentes del podcast después de la entrevista a Nívola, dinos quién eres y a qué te dedicas en la actualidad, porque definirse a uno a veces es un poquito más complicado. Sí, lo que voy a decir más que nada es a qué me dedico. Lo otro, la parte más filosófica, quizá a lo largo de la entrevista igual se va comprendiendo, ¿no? ¿A qué me dedico? Pues yo en este momento estoy trabajando como técnico referente del área de medio ambiente en Cruz Roja en Islas Baleares, España. Aparte, como has dicho también, con Nívola fundamos el proyecto Trazos de Bosque en 2020 donde desarrollamos experiencias de arte y naturaleza, que luego lo desarrollaremos un poquito más seguramente. Y también desde 2020 también formo parte actualmente como presidente de la Asociación de Baños de Bosque de las Islas Baleares, de las Islas Baleares aquí en España también. Veo que un poco a mí lo común, digamos, que hago en general en todos mis trabajos y proyectos es acercar a la gente a la naturaleza. O sea, esa es un poco una idea que en algún momento descubrí el potencial que tenía y descubrí la necesidad que había de ello. La verdad que siempre que puedo oriento allí donde estoy, siempre le busco la forma de conectar con esta línea de llevar a la gente a la naturaleza, ¿no? Siempre busco esta forma, porque al final he descubierto que es lo que a mí me llena y es como una especie de propósito de vida, ¿no? Te hago una consulta, porque la formación como terapeuta hortícola y además con la terapia en la naturaleza y en el bosque, basada en la naturaleza, tiene distintas metodologías de acuerdo a donde uno se forma. No es lo mismo España, quizás que Reino Unido o que Argentina, que es en donde me formé yo. ¿Cómo definirías tu impronta como guía dentro de lo que es el bosque y sobre qué principios construís las experiencias cuando se hace un evento contigo allí? Mira, estaba pensando un poco, como tú estabas ahora preguntando un poco, y me parece que a mí un hecho en mi vida que me marcó mucho, que es un profesor de secundaria que tuve, que estaba empeñado en llevarnos toda la clase a la naturaleza siempre, ¿no? Siempre que podía, nos encontrábamos pues acampando, visitando una montaña, visitando una parte geológica, visitando un bosque, etcétera, ¿no?
Y en ese momento no me di cuenta, pero después, posteriormente, me di cuenta de lo que estaba haciendo esa persona, ¿no? El hecho de salir, sacarnos de la clase, digamos, y tener contacto directo, creo que es lo que hizo esa asignatura diferente a todas las demás. Y eso me marcó profundamente, ¿no? Y eso es como una de las raíces, digamos, de mi empeño, ¿no? Y de mi propósito que hemos comentado antes, ¿no? Esa es una de las raíces. ¿Cuál es la diferencia entre el sitio de formación? Pues bueno, yo me formé en la parte de horticultura terapéutica, me formé en Inglaterra porque en el 2017-18, que es cuando me formé yo, aquí en España no existía todavía ninguna oportunidad de formación. Y bueno, me fui allí con una organización que se llama Thrive, que es una de las pioneras realmente en el mundo. Y sé que en Estados Unidos también existe esta tradición que aquí en los países más del sur no existe todavía o no existía. Y luego, con la Asociación de Horticultura y Jardinería Terapéutica Española, pues ahí sí que empezó a haber un poco más de oferta, ¿no? Pero cuando me formé yo tuve que ir allí y obviamente ves que todo el tipo de actividades, ves que están como más adaptadas a un clima más húmedo, por ejemplo. Eso fue una de las diferencias que yo vi, ¿no? En el caso de horticultura y en el caso de la terapia forestal o baños de bosque, em, tuve que, bueno, el momento de tomar la decisión de dónde formarme, pues tenía como dos posibilidades. Tenía la posibilidad de formarme, como has dicho al principio, con la ANFT, que es la Asociación Nature and Forest Therapy de Estados Unidos, que son un poco los que crearon el baño de bosque tal y como lo conocemos actualmente. Luego había otra entidad que tenía sede en Europa, que es el Forest Therapy Hub, y que, bueno, tenía la ventaja pues que era en español y que estaba más cerca, ¿verdad? Sin embargo, la verdad que cuando vi los dos enfoques, escogí la NFT, porque el enfoque suyo se basa en, hace un énfasis en la reciprocidad con la naturaleza. Y esa era una forma es la forma que yo tengo de entender y de ver y de comprender nuestra relación con la naturaleza, ¿no? Y entonces es como que se acercaba mucho más a la manera de ver lo que tengo yo, entonces decidí hacerlo con la NFT, ¿no? Ellos tienen entienden el hecho de estar en la naturaleza como un beneficio por los dos lados. Es decir, no solo vamos a la naturaleza para obtener nosotros los humanos un beneficio físico, mental, espiritual, etcétera. No solo eso, sino que también el bosque se beneficia de que nosotros estemos allí interactuando de esta manera especial con la naturaleza. Eso es lo que realmente me condujo a escoger hacer una formación que duraba más, era más cara, era en inglés y era más lejos. Todo lo que decidí, digamos, sufrir, entre comillas, estos inconvenientes para acercarme a esta visión, para ver si lo que yo había estado haciendo hasta ese momento, porque llevaba muchos años llevando grupos a la naturaleza, pero sin embargo pensaba que esta formación me enriquecería enormemente y realmente así fue. Y la verdad que estoy muy contento de haber escogido la NFT como formación principal, digamos, para baños de bosque. La verdad que entiendo esa experiencia que estás compartiendo de esta relación de beneficio mutuo y creo que si tuviese dominio del inglés, que ya desde lejos se nota que no, hubiera optado por la misma que has elegido tú. Ahora, como entrando un poquito más en el mundo práctico, podríamos decir así, esta disciplina del contacto con la naturaleza, los baños de bosque, que es tan restaurativa, habla en cierta forma de que se confía en el bosque, en lo que nosotros podemos
lograr a través del bosque y el bosque a través de nosotros, como si fuese esta entidad como una base operativa. Considerando eso, eh, ¿cuál es la secuencia o la importancia de la secuencia de las invitaciones y cómo lees el grupo en tiempo real para ajustar el ritmo y la intensidad? Es decir, recibiste un grupo de personas que van a ir a visitar la naturaleza, que van a ir a interactuar con la naturaleza de tu mano. ¿Cómo es ese proceso desde que, imaginémonos, yo fui a visitarte, a hacer un baño de bosque, un encuentro con la naturaleza? ¿Qué es lo que voy a ir experimentando a lo largo de toda la jornada o el tiempo que dura esa experiencia? De acuerdo. Mira, podemos empezar contando un poco eh, que el baño de bosque, cuando tú haces un baño de bosque, hay dos viajes. Estás haciendo dos viajes. Estás haciendo el viaje exterior o el paseo exterior y el paseo interior, ¿no? El paseo exterior sí que te puedo contar lo que va a pasar, pero Sí. no lo que va a pasar en el paseo interior, que realmente es lo importante, ¿no? Porque al final la forma que tiene el baño de bosque es solamente una forma, es decir, es una forma que de alguna manera hemos probado y he probado personalmente y sé que funciona y que tiene pues que sigue un camino determinado que no es del todo inventado de nuevo, digamos, sino que se basa en toda una serie de tradiciones de la humanidad, de toda su evolución. Bueno, sobre todo en el tema de los rituales de paso, ¿no? Es decir, el baño de bosque se podría contar, digamos, como una especie de ritual de paso, pero que ha sido pues un poco construido a partir de diferentes experiencias y diferentes tradiciones. Un poco, este es el origen del baño de bosque tal y como se entiende en Occidente, que es el que yo practico y el que se practica en casi todo el mundo, incluido Japón. Oriente fue inicialmente la inspiración para los baños de bosque, que son un poco de donde nació eh, esta forma, esta práctica. Incluso allí también están practicando los baños de bosque. Ha llegado, digamos, a Occidente otra vez para el origen, ¿no? Eh, Mira, para contestarte un poco así más detalladamente, creo que tenemos que volver a lo que tú has nombrado como principio importante, que es la confianza en el bosque, para entender un poco por qué hacemos lo que hacemos. Porque si no, te puedo explicar un poco lo que hacemos, pero realmente no se entenderá demasiado, creo, los oyentes, pues, o la gente que lo esté viendo, pues un poco de dónde sale esto, ¿no? Bueno, la confianza en el bosque, como tú has dicho, es el elemento fundamental, es la base de lo que hacemos. Y básicamente lo que significa confianza en el bosque es, es una especie de cura de humildad del guía. eh, ¿Por qué? Porque significa reconocer que no podemos que el guía no sabe de antemano cómo va a ser la relación de cada persona con el bosque. Esto no es una cosa que el guía sepa de antemano. Y por lo tanto, lo que no puede hacer el guía es prescribir como lo haría un profesional sanitario, pues del tipo que sea, ¿no? Médicos, psicólogos, terapeutas, etcétera, ¿no? Que lo que hace son prescripciones. La manera de la metodología de ANFT se caracteriza sobre todo por ser extremadamente abierta. Es decir, el guía nunca prescribe porque lo que hacemos es confiar en el bosque. Entonces, ¿qué hace el guía? Pues sugerir vías para que esta relación entre las personas y el bosque pueda tener lugar, pero nunca se prescribe cómo va a ser esa relación. Y eso es lo bonito, ¿no? Porque realmente estás dejando la puerta abierta para que cada persona experimente esa relación de la mejor manera que puede experimentar en ese momento. Y esto, para la confianza en el bosque, sirve de base para otro principio fundamental que se suele, cuando te formas en AFT, es una de las frases estrella, ¿no? Que es, el terapeuta es el bosque, el guía abre las puertas. Esto es muy importante porque a mí me gusta decir
siempre cuando empieza el baño de bosque hacemos como una pequeña introducción donde yo cuento un poco de dónde viene el baño de bosque muy rápidamente, porque la gente tampoco va allí a escuchar rollos, va allí a practicar, es decir, a tener una relación con la naturaleza, no a escuchar al guía hablar, ¿no? Entonces, pero sí que hacemos una pequeña introducción contando un poco para que la gente tenga algunos elementos sobre los que sostener su experiencia, ¿no? Y una de las cosas más importantes que a mí me gusta explicitarlo mucho es que yo no soy terapeuta ni profesional sanitario de ningún tipo. Eh, Esto sirve para dos cosas. Primero, para que la gente lo sepa y, y se marque un poco la experiencia. Y la otra es para mí mismo. Es decir, el propio guía, cuando nosotros, todas las personas, ejercemos de repente como guías, como maestros, como este tipo de posiciones un poco de autoridad respecto al grupo, pues es fácil que nuestro ego juegue malas pasadas. Es decir, que de repente nos creamos los que sabemos las cosas, incluso más que la naturaleza, cuando en realidad la sabiduría es la de la naturaleza. Nosotros estamos ahí solamente para abrir las puertas, ¿no? Y abrir las puertas son los sentidos. Es decir, las puertas que el guía abre son los sentidos que tenemos todos, ¿no? Y todas, ¿no? Entonces, eh, estoy contando un poco las bases lo que hay detrás, lo que hay detrás de la práctica. Porque la práctica al final, pues son cosas concretas, ¿no? Que te puedo contar, mira, sí, hacemos esto, yo digo esto y tal, ¿no? Pero realmente lo que hay detrás es lo que le da la potencia, digamos, ¿no? Y es sobre todo esta manera de entender la función del guía. La función del guía que creo que a mí me sorprendió cuando hice la formación porque se separa mucho del profesor, del médico, del sabio absoluto, digamos, ¿no? Es decir, partimos de la base que el terapeuta es el bosque y lo que cura es la relación de la persona con llamémosle bosque, llamémosle como es en NFT, que es el mundo más que humano. Es decir, en lugar de naturaleza se suele hablar de mundo más que humano, porque de esta manera también entra, digamos, aparte de lo que entendemos normalmente por naturaleza, también entra aquella parte del mundo imaginal que también está ahí, ¿no? De las leyendas, de los seres, de que no entramos a juzgar, digamos, si su existencia es de una manera o de otra o lo que sea, simplemente respetamos que puede existir algo que sea un poco más allá de lo que la ciencia materialista, digamos, hasta ahora, la de Newton, digamos, ¿no? Acepta como material, ¿no? Entonces, simplemente nos abrimos las puertas a estas realidades, a todo lo que pueda ofrecer la naturaleza, y lo llamamos mundo más que humano para hacer esta inclusión. Entonces, yo, bueno, tenía también una nota que creo que es muy interesante para entenderlo, que es que yo creo a lo largo de todos estos años de haber estado haciendo de guía, más o menos estaba repasando y tengo una lista aproximadamente de más de 200 personas que he podido, que han participado en mis actividades. Y la verdad que después de todo tipo de experiencias, me he dado cuenta que un buen guía es alguien que tiene que convertirse en una especie de fantasma. ¿Por qué? Porque en el sentido de que tiene que aprender a aparecer y desaparecer, ¿no? Es decir, su trabajo es hacer como de intermediario que observa la relación entre la persona y el bosque, ¿no? Y cuando esta relación aparece, no hay que interferir, digamos, ¿no? Pero tampoco puede desaparecer del todo porque siempre tiene que estar disponible para la persona. Es decir, la persona siempre tiene que poder pedir ayuda, digamos, o pedir consejo, pedir guía, ¿no? Pedir un guiaje, ¿no? Y bueno, un poco quería contar un poco las bases, digamos, más fuertes de lo que es la filosofía que hay detrás del baño de bosque, tal y como se entiende en ANFT, en esta asociación, ¿no? Ya digo que puede haber otras entidades que se enfoquen más en el aspecto más terapéutico.
Entonces, para ellos el objetivo sí es terapéutico, para nosotros, para mí, el objetivo no es terapéutico. Es decir, la terapia posible que pueda suceder es algo que es una consecuencia de mejorar nuestra relación con la naturaleza. Si mejoramos nuestra relación con la naturaleza, van a pasar cosas buenas. Esto sería un poco resumido, así dicho, con palabras sencillas, ¿no? Una de ellas puede ser que mejore nuestra salud, obviamente. Y todos sabemos, bueno, en este podcast, pues sabemos todos los beneficios sobre la salud de contacto con la naturaleza, tanto físicos como psicológicos, incluso espirituales, ¿no? Que hoy en día es una parte que no se habla tanto quizá o, no, o está empezando a hablarse un poco más abiertamente, ¿no? Cuando en realidad es uno de los aspectos de la salud, de la salud espiritual también, ¿no? Que está reconocida. Entonces, bueno, he contado un poco las bases de un poco de qué significa un baño de bosque, ¿no? Podríamos decir que un guía, en este caso vos, es casi como un mediador, entre comillas, entre la naturaleza y la persona, un facilitador, mejor dicho, para que esa reconexión ocurra. Sí, Una situación así. totalmente, totalmente. Ya te digo, para mí uno de los mayores peligros que tiene el guía es el hecho de pasarse al lado de prescriptor, ¿no? Para mí es uno de los mayores peligros porque de repente te encuentras en el bosque o donde sea, puede ser en la playa, en el bosque, en la montaña, no, en las piedras, no, no tiene por qué ser un bosque, ¿no? Decimos baño de bosque, pero puede ser cualquier sitio, ¿no? Es más bien un baño de naturaleza, dicho con más propiedad, ¿no? Entonces de repente te encuentras en medio de un grupo donde la gente te mira, te escucha con mucha atención lo que les cuentas y de repente te puedes creer que tú tienes algún consejo para dar, por ejemplo, o alguna dirección sobre cómo debe vivir esa experiencia, ¿no? Yo te puedo decir, oye, mira, ¿cómo se siente el tacto de las hojas que están en este lugar? Venga, vamos a explorarlo, ¿no? Eso es una invitación muy abierta, ¿verdad? Porque yo te digo, explora el tacto de las hojas, es decir, te estoy diciendo el tacto, vamos a trabajar el tacto, te estoy diciendo algo sobre lo que tú puedes aplicar el tacto, que son las hojas, pero en cambio yo no te diré nunca, por ejemplo, en un baño de bosque, eh, nota cómo te hace sentir de bien tocar esta hoja. ¿Por qué? Porque esto ya forma parte de la experiencia particular que tú puedes tener tocando esa hoja que quizá te hace sentir mal. Es decir, somos tan abiertos que no excluimos ninguna sensación, ni ninguna. ¿Por qué? Porque es tu comunicación con la naturaleza. Y eso se respeta porque, otra vez, confiamos en el bosque. Es decir, confiamos en el bosque. Si de repente una persona tiene una mala sensación, una tristeza, le invade una tristeza, es perfectamente aceptada dentro del baño de bosque. En ningún momento se la esconde ni se la trata como una cosa que no debería suceder. Al contrario, todo lo que sale en ese momento es bienvenido. Sí, lo que me gusta que la misma expresión que comentaste sobre lo que siente al tocar, al tocar la hoja, tampoco direcciona. No es lo mismo de decirle, dime qué tan rugosa es la hoja que estás tocando. Más allá de que pueda responder más, menos rugosa o me hace sentir tal cosa, le estás dando como, le estás abriendo la ventana a la hoja, que ella encuentre lo que quiere en ella. Sí, sí. De hecho, para construir invitaciones, esto se llaman invitaciones. La invitación se diferencia de la actividad o de la tarea, porque la actividad y la tarea tiene una manera correcta y una manera incorrecta, y muchas incorrectas, digamos a decir, ¿no? En cambio, la invitación, la mejor manera que puede hacerse una invitación es la que cada persona siente en ese momento. Y yo esto se lo digo al principio, en la introducción es una de las cosas también que se comentan, ¿no? Decir, oye, mira, yo te voy a ir proponiendo cosas mediante invitaciones. Si tú
la invitación que yo te doy, tú la quieres desarrollar de otra forma diferente, perfecto, es lo mejor que puedes hacer en ese momento. Y eso es una cosa que da tanta libertad a la gente. Incluso yo me gusta introducir a veces el humor también y digo, es decir, estamos aquí para hacer lo que queráis, resumiendo, ¿no? Y de alguna manera es verdad, es decir, no es verdad a 100% porque sí que hay una estructura, que luego hablaremos seguramente, pero de alguna manera cuando yo propongo una invitación la gente puede hacer lo que quiera. Después de las invitaciones suele haber un espacio para compartir, que ya le llamamos el círculo de compartir. Incluso en ese círculo tampoco es obligatorio nada en particular. Si una persona no quiere compartir, obviamente no es obligatorio compartir. Si una persona quiere compartir con un gesto, con una sola palabra, con lo que sea, con una canción, lo que le salga en ese momento, bienvenido. Todo es bienvenido. Y este espacio de gran libertad, yo creo que contrasta mucho con el mundo del día a día que estamos metidos, con esta sociedad en que hay cosas bien y cosas mal, tan dicotómica, y que estamos muy acostumbrados a estar muy reprimidos en general. Y el hecho de hacer un baño de bosque tiene que ser un espacio, y es un espacio de libertad en todos los sentidos. Es decir, en libertad de contacto con la naturaleza. Ese es un poco podríamos decir que es una de las consecuencias de hacer un baño de bosque. Una consecuencia es que vas a estar en un espacio donde vas a sentir que eres libre realmente. Y el hecho de tener un grupo de gente eh, te da esa seguridad, digamos, ese espacio seguro también, ¿no? Porque tú también puedes ir solo al bosque, por ejemplo, pero claro, el hecho de tener un guía que funciona como guía realmente y el hecho de tener un grupo de gente que está viviendo lo mismo que tú, bueno, externamente está teniendo el mismo paseo o viaje, pero internamente cada uno tiene el suyo, ¿no? Como hemos dicho antes. Entonces, es muy interesante, muy constructivo poder compartir esas experiencias, ¿no? Y ahí es donde nace el grupo y todo lo que implica este espacio. Yo aquí he hecho en algunas oportunidades baño de bosque en lo que es el Parque General San Martín que tenemos en la ciudad de Mendoza. Y hubieron un montón de experiencias o de ejercicios que hicimos que distan mucho por ahí de lo que estás comentando, pero a lo mejor distan porque todavía no hemos hablado de ello. Habían actividades en las cuales caminábamos entre medio de los árboles, pero por ejemplo, controlando nuestra respiración, haciéndola a lo mejor en cuatro tiempos para respirar, para retener, para exhalar, otros ejercicios en donde caminábamos confiando en alguien más, con los ojos cerrados. En otro ejercicio era también confiando en otro de los participantes, en este caso yo iba con mi esposa, y caminaba de espalda. Entonces íbamos como experimentando caminar entre los árboles, caminar por praderas, pero eran como actividades más acotadas, más demarcadas en lo que teníamos que hacer. Después hablábamos de las experiencias, de las sensaciones. Lo mismo que lo que famoso el Komorebi, el hecho de disfrutar y de ver el juego de luces y sombras debajo de la copa de los árboles. Todo eso nos iban diciendo, pero era como un poquito más guiado, por lo que entiendo, respecto de lo que hacen ustedes. No sé si es porque estas actividades no forman parte de la formación que tienes tú o porque directamente es otra escuela, o sea, donde yo la he hecho. Mira, conforme lo estabas diciendo, la verdad es que no me parecen incompatibles con lo que yo he dicho. Yo creo que aquí el punto está no en el qué se hace, sino en el cómo se hace. Es decir, yo puedo presentar una invitación, como tú has dicho, que sea pues el juego este de taparte los ojos y confiar en otra persona para andar por la naturaleza, ¿no? Este también lo he hecho yo fuera de baño de bosque, digamos, en otro tipo de actividades. Lo he hecho, por ejemplo, pero es posible integrarlo en un baño de bosque. Es decir, mira, hay cuatro criterios que según la NFT tiene que cumplir una buena invitación.
que le llamamos SOSI porque la primera S es de simple, tiene que ser algo simple. Open es abierto, ¿verdad? O sea, tiene que ser simple, tiene que ser abierto, tiene que ser sensorial, es decir, hay algún sentido tuyo que tiene que ser apelado por la invitación, el que sea, ¿eh? Incluso incluyendo el sentido imaginal también puede ser. Pasa que el sentido imaginal hay que ir con un poco de cuidado porque es un sentido que puede llevar a confusión, vamos a decir, ¿no? Entonces tiene que ser gente experimentada que lo haga para hacerlo tal como toca. Para que no se convierta en una fantasía, en una pura fantasía, digamos, sino que esté anclado en el bosque, que es lo que queremos. Y la última es infinito, la I de infinito. Es decir, tiene que ser simple, abierta, sensorial y infinita. Infinita significa que no puede ser, por ejemplo, que yo te diga, busca 3 hojas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque te estoy limitando a hacer una tarea concreta que es buscar 3 hojas que te condiciona, digamos, se cierra demasiado, digamos, la invitación. Ya no sería tan abierta, ¿no? Entonces, estas son 4 criterios que a la hora de crear las invitaciones, pues tenemos en cuenta, digamos, y son los que se podrían utilizar para valorar si una invitación cumple, digamos, o no cumple, ¿no? Pero mi opinión personal es que depende mucho de la manera en que la presente el guía. Es decir, ¿para qué hacemos esta invitación? Y, y, y cómo se explica esta invitación. Por eso en ANFT se da mucha importancia a lo que se llama Language of Invitation, o sea, el lenguaje de la invitación. Es decir, es muy importante qué dice el guía y de la manera en que lo dice. Es muy importante. Las palabras al final tienen que transmitir todo este background que te estaba contando antes. Es decir, todo esta filosofía que al final salen con palabras, ¿no? Entonces es muy importante que las palabras reflejen esto y estén de acuerdo a esta filosofía, ¿no? Y otra cosa que te quería comentar es que una cosa son las invitaciones individuales, digamos que dentro de un baño de bosque se presentan unas cuantas, pero yo diría que es casi más importante la estructura en sí. Es decir, ¿qué hacemos en un baño de bosque? Pues mira, ¿cómo es el paseo externo, digamos, que te he contado antes, ¿no? Pues el paseo externo empieza con una bienvenida, se encuentra el grupo, una bienvenida, una introducción, que hemos hablado un poquito antes, y lo primero que hacemos es un despertar de los sentidos. Una invitación especial que se llama el placer de la presencia, en la cual lo que hacemos es ir despertando nuestros sentidos uno a uno. Normalmente se hace con los ojos cerrados porque, dado que la vista es el sentido predominante que tenemos los humanos, tenemos que tener algún truco para dejar que funcione, digamos, ¿no? Entonces cerramos los ojos y como de repente nos encontramos, el cuerpo se encuentra como que su principal sentido no lo puede utilizar, empezamos a abrir realmente todos los demás. Después de abrir los sentidos, lo que pasa en este momento, cuando hacemos esto de abrir los sentidos, es que de alguna manera te comentaba antes que es como tiene forma de ritual de paso. Entonces, al abrir los sentidos es uno de los momentos importantes porque es la entrada a lo que llamamos nosotros el mundo liminal. El mundo liminal significa pues de frontera, un sitio de frontera, ¿no? Y es la manera que tenemos de darle nombre a este estado especial que todos vivimos y que todos hemos vivido. No hace falta hacer un baño de bosque, porque solos en el bosque, con amigos, con lo que sea, todos hemos vivido estos momentos de sentirnos como perdidos, sin espacio, que el tiempo también desaparece, de repente no nos damos cuenta de cuánto tiempo ha pasado, a veces lo percibimos mirando un pájaro, a veces mirando el juego de luces y sombras, a veces digamos, estado mental eh, es un estado liminal. ¿Por qué? Porque estamos fuera, pero a la vez también estamos dentro de este mundo. Es decir, estamos como a caballo entre dos estados psicológicos muy diferentes, pero tenemos la capacidad de estar en medio
Y así eso es lo que un poco lo que sucede en un baño de bosque. Esto sucede en el núcleo de la experiencia del baño de bosque, en el momento en que se dan las invitaciones centrales de la actividad. Y finalmente tenemos que tener una salida, digamos, de este mundo, ¿no? Especial, digamos, que hemos creado. Y la salida, yo siempre me gusta hacer un té en el bosque, ¿no? Un té en el Mm. bosque es la pequeña es la última invitación y es la manera de salir. ¿Por qué? Porque como bebemos y comemos, que son dos funciones corporales Ujú. muy materiales, digamos que para hacerlo necesitamos estar plenamente en el mundo material, vamos a decirlo así. De repente ahí volvemos, ¿no? Es importante tanto la entrada, el hecho de despertar los sentidos, como la salida también. Si no hiciéramos la salida adecuadamente, habría gente que puede ser que se quedara un poco como en este estado, en este otro mundo, entre comillas, que realmente pues es un mundo que en el NFT llaman no domesticado, ¿no? Tenemos el mundo domesticado, que es el habitual del día a día, y tenemos, aparte, tenemos este otro mundo, que es el mundo no domesticado o salvaje, que le llaman, y lo que hacemos en un baño de bosque es hacer una visita a este mundo, ¿no? Hacemos una visita, hacemos ahí unas cuantas cosas y volvemos, ¿no? Entonces, de, esta- de alguna manera, esto se parece mucho al viaje del héroe clásico bueno, de toda la literatura y de toda la mitología, ¿no? De todas las épocas, en el sentido de que vamos a un sitio, sentimos una llamada, vamos a ese sitio, en ese sitio nos pasan cosas que nos cambian y luego volvemos, ¿no? Volvemos, pero volvemos cambiados, no somos la misma persona, ¿no? Y a mí me gusta pensar, pues, que un baño de bosque es un poco así, ¿no? En pequeño formato, porque en total estamos 3 horas. Habitualmente son 3 horas, puede ser un poquito menos o un poquito más, ¿no? Pero que, bueno, hay héroes que dedican muchos más años de su vida, ¿verdad? Por ejemplo, Ulises, pensando en Homero, ¿no? Pero quiero decir que esto es un poco el marco, digamos, mitológico y filosófico que es lo que pasa en un baño de bosque, ¿no? Esto sería la parte externa, que sería el hecho de despertar los sentidos, de hacer las invitaciones y luego el té. Esto sería como el viaje externo, que hacemos pues en un bosque, vamos por un camino, ¿no? Esto es la parte, digamos, la forma que tienen. Pero lo que realmente es un baño de bosque es lo que pasa en el interior de cada persona y del grupo también. Mira, ya hemos avanzado bastante. Vale, Te voy a hacer un par de preguntas. Hay una que es como que se nos quedó un poco en el tintero, pero no quiero dejarla allí porque hablaste de que hay como una especie de adaptación del lenguaje en ese tipo de cosas. Y algo que me quedó ahí marcado desde la parte de la introducción fue tu labor dentro de la Cruz Roja, porque tengo entendido que has trabajado con colectivos que son muy sensibles, supervivientes de suicidio a través de la Cruz Roja. sí. Entonces, eh, para mí eso es algo como muy complejo de imaginármelo inclusive. Entonces, ¿cómo adaptás el lenguaje, la contención y los límites para sostener esa seguridad psicológica en este tipo de poblaciones? Sí, bueno, es muy pertinente la pregunta porque como dices, podríamos pensar que cada colectivo pues necesita una adaptación grande de todo esto que he contado, ¿no? De toda la actividad, digamos, la manera, el lenguaje. Bueno, primero, antes de contestar exactamente la respuesta del núcleo, tengo que decir que siempre que hay algún colectivo sensible, por ejemplo, algún colectivo con diagnóstico de salud mental, etcétera, siempre debe estar algún profesional sanitario presente durante la Bien. actividad. Ujú. Eso para empezar. Es decir, nunca me atrevería, y no lo he hecho nunca,
a hacer un baño de bosque con un colectivo, por ejemplo, supervivientes de suicidio, sin que estuviera presente un profesional sanitario. Siempre ha sido así. Dicho esto, he comprobado personalmente que la secuencia estándar, que es el nombre que le damos a esta secuencia de partes que te he comentado antes, como el propio lenguaje de las invitaciones, tal y como también lo he comentado brevemente, o sea, tal como está diseñado, digamos, la experiencia, he comprobado que son sostenedores y adecuados para la mayoría de situaciones. Es decir, con, la metodología de ANFT que hemos ido explicando es tan abierta em, y tan sostenedora que realmente he comprobado que en este caso, por ejemplo, de supervivientes de suicidio, no he cambiado nada. Es decir, el mismo lenguaje que utilizo en cualquier otro grupo que no sean colectivos vulnerables o sensibles, me ha valido perfectamente para en este caso, supervivientes de suicidio y para todos los demás. Es decir, no he cambiado prácticamente nada de la propia metodología que yo aprendí en el curso de ANFT. Esto, vuelvo a repetir, con una psicóloga, en este caso, profesional, dentro de la actividad, de manera que cualquier cosa que pudiera no ser adecuada o sostenedora, podíamos haberlo tratado, podíamos haberlo cambiado. Pero ella no solo no ha propuesto ningún cambio, sino que desde el primer momento la aceptación y el efecto que ha tenido los baños de bosque en este colectivo ha sido espectacular. Tanto los propios participantes como las personas técnicas que están detrás, que son sanitarias, me han manifestado desde el primer momento, esto ya hace años, ¿no? Se sorprendía de que las propias personas participantes la llamasen a ella, que era su referente, la persona sanitaria técnica, era su referente, y le escribiesen WhatsApps, mensajes, bueno, me ha encantado esta actividad, por favor, haced más de esta actividad. Personas que normalmente pues no se comunican prácticamente. Es decir, hay muchos de ellos que no se comunican y de hecho es uno de los indicadores de alerta que tienen en caso de suicidio, ¿verdad? O sea, personas que están pues en tentativa de suicidio, el hecho de la comunicación constante con algún profesional es una parte muy importante para evitar ese suicidio y incluso estas personas pues comentando a ella. mm, Tengo dos anécdotas en este sentido, de este grupo concretamente. Una es que me atreví a una de las actividades que hemos hecho a ofrecer una invitación que consistía en estirarse al suelo y otra persona le iba tapando al que estaba estirado, a la persona que estaba estirando, con ramas, piedras, como si fuera un enterramiento, ¿no? Ujú. Bueno, yo esto en el momento en que lo ofrecí no lo tenía preparado realmente. No fue una decisión muy meditada, sino que me vino esta idea al momento, ¿no? Esto lo llamamos a veces atrapar las invitaciones al vuelo, ¿no? Que de repente estás allí y, como tú dices, viendo el grupo, viendo las dinámicas y sobre todo estando atento a lo que dice la naturaleza, el guía pues tiene que estar un poco atento a estas cosas, ¿no? Para sacar. Cuando ya lo había ofrecido y cuando la gente ya la estaba haciendo, en ese momento mi parte más racional me dijo, ¿qué has dicho? Estamos hablando de que tienes un grupo de sobrevivientes de suicidio y les estás diciendo que hagan un simulacro de enterramiento, ¿no? De alguna manera, ¿no? Fue tal éxito esta invitación. Ellos se sintieron acogidos por la tierra. Es como si hubieran hecho un renacimiento en ese momento. Bueno, fue tremendo. Fue tan positiva que se ha convertido en una de mis preferidas. Es decir, siempre que puedo, es decir, que el bosque está preparado para ello, porque a veces el bosque está muy húmedo o no hay materiales para poner encima, digamos. Depende del sitio donde hago la actividad.
Si puedo, hago esta invitación, ¿verdad? Porque me parece extraordinaria y he visto resultados tan buenos, no solo yo, sino profesionales que me lo han comentado, que la verdad que esta es un ejemplo, por ejemplo, de una invitación que surgió en el momento presente de estar viviendo el baño de bosque, yo como guía en ese caso, ¿no? Y que se la ofrecía a la gente. Entonces, bueno, creo que contesto un poco a tu pregunta. Básicamente no he encontrado demasiada necesidad en ningún colectivo de hacer mucha adaptación del lenguaje de invitaciones, porque esto esto nos dice que el propio lenguaje de invitaciones, tal y como lo he contado antes, la verdad que es tan respetuoso que incluso personas sensibles con problemas de salud mental, colectivos vulnerables, no tienen ningún problema y pueden disfrutar plenamente de esta experiencia. Sí. Ahí mientras la contabas, sentía, aunque pueda parecer medio de locos, pero siento, imaginándome, tengo muy buena imaginación, me siento haciendo esa experiencia y siento el abrazo de la naturaleza, el abrazo del bosque, más que una sensación de enterramiento. Era como que esas ramas, esas hojas que se conectan por un lado a nuestro cuerpo y por otro lado a la misma naturaleza, es como una extensión de ella misma abrazándonos. Esa es la sensación que yo tengo imaginándome la experiencia. Muy bueno. Y hablando de experiencias, cuando estaba haciendo el guión de la entrevista, me recordaba la época en que yo vivía en un pueblito en la montaña, en la Patagonia Argentina, muy agreste el lugar, pero al estar tan alejado de las ciudades, en un pueblo de 7 manzanas, 1000 habitantes, podía salir a caminar en la noche, podía disfrutar de la naturaleza, ver el cielo estrellado, y eso me conectaba de una forma distinta, y en cierta forma también es como que hay una relación con tu trabajo, porque has desarrollado variantes de los baños de bosque, hay unos que son nocturnos y otros que es como una terapia de bosque, pero acuática. ¿Por qué no nos contás esas dos variantes que has hecho, ya como para ir casi haciendo el cierre de esta entrevista, que nos va a dejar muchas cosas por hablar y por compartir? Por lo tanto, en un futuro te voy a volver a invitar a participar como para seguir hablando. Pero hoy quiero casi cerrar con esto, esas dos modalidades que has desarrollado. Muy bien. Mira, el baño de bosque nocturno lo desarrollé por pura necesidad de no poder hacer baños de bosque en verano. Es decir, el agobio del calor impide realmente que se pueda hacer una actividad normal en la naturaleza sintiéndote medianamente cómodo, ¿eh? Es imposible. Entonces, ¿qué hacemos en verano? Pues digo, bueno, pues en verano, pues mira, cuando se va el sol, voy a probarlo eh, a ver qué pasa. Entonces se me ocurrió esta idea de empezamos siempre antes de la puesta de sol, justo antes de la puesta de sol, y de Ujú. hecho, por ejemplo, la propia puesta de sol es una de las invitaciones que solemos ofrecer, que suelo ofrecer, y mientras este momento mágico en el que se va haciendo de noche, ¿no? No es que sea de noche, sino que se va haciendo de noche, Ujú. es un momento en que cambian muchas cosas, ¿no? Los animales, por ejemplo, de día, pues ya no están y salen los crepusculares, ¿verdad? Los que se mueven en el crepúsculo, que es este momento importante, ¿no? Y, y acaba la actividad cuando ya es de noche, ¿no? Y, por ejemplo, el hecho de observar las estrellas, el cielo nocturno e incluso inventar constelaciones. Esa es una de las Ujú. invitaciones que he podido dar algunas veces, ¿no? Y que la verdad que han funcionado muy bien. La temperatura es perfecta por la noche y la verdad que en la noche también es una manera de acogerte, ¿no? Porque de alguna manera te sientes más limitado, ya no puedes andar tanto por aquí y por allá, porque es oscuro, no ves bien, entonces tiendes más a quedarte a quedarte quieto. Entonces, cuando ya es más de noche, se hace más la parte más grupal y la parte de invitaciones más in situ, ¿no? En donde está el grupo cerrado, digamos, y de alguna manera es como que la noche
te envuelve y te acoge, ¿no? Igual que antes nos envolvía el suelo del bosque, ¿no? Que la gente con las piedras. En la noche no hace falta porque la propia noche sientes que te envuelve, ¿no? Esto es una cosa que he sentido, ¿no? En los baños de bosque nocturnos. Y luego, por otro lado, bueno, voy un poco así más, como dices, ahí podría contar muchas más cosas, pero vamos a la otra que son los acuáticos que has nombrado. Aquí los llamo baños de Posidonia. Posidonia es el nombre que tiene esta planta superior que está dentro del agua. Es una planta superior, no es un alga, es decir, es una planta que antes vivía en la tierra y que pues, más o menos por el Cretácico, hace 130 millones de años más o menos, volvió, digamos, a vivir dentro del agua, que es como una vuelta a los orígenes, ¿no? Y esta planta es importantísima en la zona del Mediterráneo. Es una planta de aquí que depende, toda la biodiversidad y toda la salud del litoral depende de la existencia de estas praderas, ¿no? Entonces, aquí en Mallorca, pues yo pensé, bueno, ¿qué bosques tenemos aquí? Pues bueno, tenemos los bosques terrestres, pero también tenemos los bosques acuáticos, submarinos. ¿Qué pasa cómo podría aplicar esta metodología a la parte litoral y acuática y submarina, ¿no? Entonces, simplemente lo hacemos con máscaras de snorkel, de buceo, máscara y tubo, nada más. O sea, no es un buceo como tal, es solamente máscaras en apnea. Y bueno, la estructura es exactamente la misma. La filosofía que hay detrás, la manera de entender las bases son exactamente las mismas, pero está aplicado al litoral, ¿no? Entonces empezamos en tierra, vamos entrando poco a poco dentro del agua, despertando los sentidos, esto es la entrada, digamos. Dentro del agua hacemos un par de invitaciones que tienen que ver con, bueno, con experimentar el fondo marino y el medio acuático. Luego salimos fuera y hacemos el cierre. Entonces realmente es una manera muy, muy asequible para gente que igual pues no lo ha hecho nunca, esto de hacer buceo con máscara o incluso que tiene miedo al agua. El año pasado, por ejemplo, hicimos varias sesiones con gente que no lo sabíamos, pero resulta que tenía miedo al mar, ¿no? Y no lo sabíamos hasta que estuvieron ahí en la actividad. Entonces, ahí ellos lo comentaron y entonces la verdad que conseguimos que todos entraran en el agua, llegaran hasta donde está la Posidonia, la vieran, la tocaran. O sea, fue muy bonito porque, eh, claro, para conectar con la naturaleza, primero tienes que tener un contacto. Es decir, no es lo mismo contacto que conexión, pero una cosa implica la otra. Tú no puedes conectar con la naturaleza si no tienes algún contacto de alguna manera, ¿no? Entonces, el hecho de que estas personas tuvieran su primer contacto con la Posidonia y a raíz de esto que luego puedan conectar con ella, pues la verdad que me llena un montón, ¿no? Me doy cuenta de que esto que hago como guía es un privilegio poder hacer esto. Obviamente no es mi trabajo a tiempo completo, ojalá algún día lo sea, pero bueno, en eso estamos trabajando con el proyecto Trazos de Bosque, ¿no? Trazos de Bosque es un proyecto propio que queremos que algún día pues pueda ser a tiempo completo, en el cual mezclamos esto que hemos comentado con la parte más artística, ¿no? Que es Nívola. Entonces ahí yo aporto esta parte más, lidero esta parte más de conexión, ella lidera más la parte artística y ahí nos juntamos y creamos estas experiencias que son arte en la naturaleza y con la naturaleza también. Aprovechando este momento, que ya solamente nos va a quedar la despedida, Sí. quien esté interesado en hacer esta experiencia con ustedes, con Trazo de Bosque, ¿cuáles son las redes? ¿Cuáles son las direcciones? Yo después le prometo a la audiencia colocarlas en las notas del episodio para que puedan acceder directamente, pero me gustaría que digas cuáles son para ustedes esos destinos digitales que los Vale. llevan al bosque. Muy bien. Bueno, nosotros tenemos dos destinos o puertas principales que son Instagram, es Mm, @trazos de bosque, todo seguido. Y luego tenemos nuestra página web, que es ujú. trazosdebosque.com.
Es Bien. Ujú. bastante fácil y directo de entrar. Y luego aparte tenemos también un LinkedIn del proyecto Trazos de Bosque, aunque lo alimentamos un poquitín menos, pero también está allí, que también si quien quiera buscarlo, pues es Trazos de Bosque. O también está el mío propio, que es Marc Ayats Plana. Entonces pues pondremos el link, como tú dices, para En no, las para notas no del episodio. nombrar todas las letras ahora, que es muy largo. Y luego, incluso correo electrónico, nosotros tenemos un correo electrónico de Gmail, trazosdebosque@gmail.com, también lo pondremos. Y en cualquiera de estas vías estaremos encantados de escuchar pues propuestas, peticiones, o ojalá la gente que escucha esto y esté cerca de Mallorca para poder participar. Nosotros a lo largo del año vamos haciendo siempre muchas actividades. Algunas son talleres de arte y naturaleza, otras son específicamente baños de bosque. Lo hemos hecho en museos, ayuntamientos, hemos colaborado con universidades, en centros de investigación incluso. Y últimamente pues estamos orientándonos a crear un retiro de unos días, de 3, 4, 5 días, que sea un retiro de arte y naturaleza aquí en Mallorca. Entonces, no, vamos abriendo muchas vías. Somos los dos muy de hacer cosas nuevas, y nos gusta, ¿no? Siempre explorar nuevos caminos, ¿no? Y bueno, ahí estamos. Marc, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir esta experiencia. Te voy a invitar en algún momento futuro para seguir dialogando, Perfecto. porque, bueno, la naturaleza ya sabes también que es lo mío. Me quedó ahí, me quedaron muchas preguntas sobre cómo podés acceder a los distintos espacios, porque sobre todo tengo entendido que hay mucha propiedad privada en donde vos trabajás. Me quedan un montón de preguntas sobre los baños de bosque nocturnos, el otro en el mar. Eh, Vale, hay tanto para hablar. Así que yo te agradezco todo el tiempo, y le agradezco a la audiencia por haber llegado también a este momento. Un último mensaje, alguna frase inspiradora, algo con lo que quieras hacer tu despedida en esta entrevista. pues mira, sí, hay una frase que escuché en algún sitio, que me gusta mucho siempre cuando pensamos que no estamos seguros si lo que estamos haciendo, en lo que estamos haciendo podemos aportar nuestra propia voz, ¿no? Entonces hay una frase muy bonita que dice: el bosque sería un lugar demasiado silencioso si solo cantaran los pájaros que saben hacerlo. Y a mí me ayuda mucho, ¿no? Porque a veces digo, uy, esto que estoy haciendo, no estoy seguro si esto estoy dando, tiene sentido. Y digo, no, sí, sí tiene sentido. Tiene sentido porque estoy aportando mi voz en un momento en que se necesitan las voces de la gente, especialmente la que está más conectada, ¿no? Y que es capaz, sobre todo, de conectar a otra gente. Y para eso necesitamos a todas las voces, no solo de un tipo, ¿no? Es decir, no, yo es que esto no me sale muy bien. Seguro que tu manera de hacerlo es única. Y en este momento se necesita tu voz. Muchas gracias. Bueno, Claudio, muchas gracias por esta invitación. Me ha gustado mucho la conversación. No sé si me he excedido en algún momento perdón, si me he no, excedido no, de tiempo o de longitud. Es un tema que me apasiona, y pues me salen los mensajes, ¿no? Y bueno, cuando tengo una oportunidad, pues pasa esto. no te preocupes, la verdad que ha sido muy placentero para mí poder charlar, poder conocer tu trabajo, y un poco imaginarme las experiencias a medida que la ibas comentando. Así que te agradezco y bueno, te espero en un futuro por aquí. Encantado. Muchas gracias, Claudio. Bueno, querida audiencia, hasta aquí hemos llegado hoy. Si te ha gustado el episodio, que sin duda es así, compartilo, valoralo, visita la página web de Mark y de Nívola para poderte interiorizar cómo poder hacer estas experiencias, cómo poder conectarte con el arte y con la naturaleza a través de trazos de bosques.
Nos encontramos la próxima semana en una nueva edición de este podcast, tu podcast de jardinería y paisajismo. Hasta entonces y muchísimas gracias.